Empieza el segundo semestre del año y como ya viene siendo costumbre en el canal, os voy a mostrar de forma totalmente transparente el resultado de mi cartera de acciones y de mis fondos indexados. Hoy en día hay muchísimos youtubers que brindan educación financiera, pero lo cierto es que ninguno se moja y ninguno te muestra, o por lo menos la gran mayoría no te muestra su cartera real o el rendimiento que ha tenido su cartera. Por tanto, podemos deducir de esto que hay muchísimo vendehumo. Os recuerdo también que mi cartera de eToro es totalmente pública, por lo que cualquiera puede consultarla. El enlace está siempre en la descripción de todos los vídeos y no hace falta registrarse para chequear la cartera. Bien chicos, estamos aquí con mi cartera de eToro. Este es mi perfil público que tengo en eToro. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poco las estadísticas y los rendimientos que ha tenido mi cartera, pues, a lo largo de todos estos últimos años y también lo que ha tenido este año en particular. Entonces, bueno, como veis, yo empecé en eToro en 2017. En 2017 hice un 50% y en 2018 hice un menos 70%. Esto fue, bueno, porque cuando yo empecé en eToro, realmente me empecé a meter aquí por el mundo de las criptomonedas. Luego lo dejé porque realmente estos altibajos que brindan las criptomonedas a mí no me gusta nada y decidí, bueno, pues volver a las acciones, que es lo que controlo y que controlo desde ya hace muchos años. Entonces, bueno, pues en 2019 fue cuando empecé a dejar un poco el tema de las criptomonedas y empezar un poco ya a meterme en las acciones. En 2020 tuve algún empuje también con Bitcoin porque poseía algún Bitcoin en 2020. Entonces, bueno, pues tuvimos un 94% de retorno. En 2021 fueron todo pura y exclusivamente acciones. Ese rendimiento fue puro del mercado de acciones. Tuvimos un 28% de retorno. En 2022, bueno, para lo que recordaréis y para el que sufrió el 2022, fue un año bastante, no vamos a decir duro, pero bueno, fue, o sea, hubo que soportarlo para todos los que venían acostumbrados a que el mercado siempre subía y que venía todo jauja desde el año 2020. Bueno, pues aquí hubo que tener estómago para aguantar. Yo aguanté casi todas las acciones que tenía, solté alguna que era un poco más especulativa, pero nuevamente poseo las mismas acciones desde entonces. Y bueno, pues en 2022 tuvimos un menos 31% de retorno, o de pérdida, mejor dicho. En 2023, bueno, pues fue un año bastante bueno, la verdad. Tuvimos un 39,32% de retorno. Y también, más o menos son las mismas acciones que teníamos aquí. Habíamos incorporado alguna del sector tecnológico, como puede ser EPAM, Endava y alguna otra más. Pero en general las acciones que tengo en cartera son más o menos siempre las mismas. Y en este 2024 pues tuvimos un 6,45% de retorno en lo que va de año. Es decir, desde inicio de años hasta ahora. ¿Y qué es lo que pasó este año? Bueno, pues seguramente la gente que sigue un poco más de cerca la bolsa pues sabrá que el Standard Poor's 500 pues tuvo un retorno más significativo que mi cartera. Y lo cierto es que yo poseía, pues no una gran parte, pero sí tenía ciertas acciones, por ejemplo, de Endava, de EPAM y alguna otra acción de otra tecnológica de este estilo, de consultoras IT, mejor dicho. Y estas, este año, lo que va de este año, lo están haciendo mal porque hay como una especie de ralentización en el sector y es algo generalizado que afecta a casi todas las compañías. Endava, por supuesto, al estar en Reino Unido, pues es una de las más castigadas, pero también lo fue EPAM y también lo fue Nagar y también lo fue Accenture, que probablemente es la TI más grande de todas. Pues entonces todo este tipo de compañías se ve un poco de ralentización en las ventas y eso el mercado se lo está tomando pero que muy mal. Si lo vas a ver desde una perspectiva a largo plazo es una oportunidad estupenda, pero claro, nadie sabe cuándo para reapuntar un poco esas ventas o si es que vuelven a reapuntar esas ventas de aquí en el corto plazo. Entonces, pues es algo que hay que tener en cuenta. Yo he decidido salirme de esas compañías porque creo que el meollo ahora va a estar en la inteligencia artificial y en las compañías tecnológicas, en las grandes compañías tecnológicas. Entonces, pues he tomado la decisión de quedarme en estas compañías y ver si hay alguna otra oportunidad en otro tipo de compañías para poder estar más diversificado y no estar
tan concentrado en tecnología. Y ahora vamos a ver las acciones que tengo en esta cartera. Bien, como veis, aquí tenéis a Accenture, que, bueno, como yo ya os dije, todo este tipo de compañías está cayendo este año por esa ralentización que hay en las ventas. Por ejemplo, si nos vamos a Endava, pues también el batacazo, bueno, fue mucho más pronunciado que el de Accenture, ¿vale? Esta compañía, bueno, como ya os dije, está siendo bastante castigada ya por el hecho de estar en Reino Unido, que, bueno, pues allí desde que fue el tema del Brexit, bueno, pues el mercado estaba siendo bastante castigado. Y, por ejemplo, también tenéis a EPAM, que es otra de las más grandes, digamos, que también, bueno, pues está siendo bastante castigada. Esta cotiza la bolsa de New York, que es una compañía americana. Y como veis, el tema este está bastante generalizado. También para los que sois seguidores de Nagarro, esta repuntó un poquito este año, pero lo cierto es que ya desde hace un par de años que esta viene siendo bastante castigada, ¿vale? Es decir, desde la época del confinamiento, un poquito más adelante, pues esta acción empezó a caer y no se ha recuperado. Y más ahora con el tema este de la negatividad que hay hacia este sector. Fijaos que, bueno, pues mi mayor posición es Alphabet, ¿vale? Que cuando lo adquirí era un 14%, ahora mismo supone un 17% de esta cartera. Tenemos a Microsoft, que también cuando la adquirí era un 12% y actualmente se ha disparado a un 17%. Tenemos a Apple. De Apple he soltado posiciones hace unas semanas. De hecho, fue más o menos cuando hice el vídeo de la valoración de Apple, que lo tenéis en mi canal, y podéis echarle un ojo, ¿vale? He soltado posiciones de Apple porque actualmente está a valoraciones estratosféricas para el crecimiento que tiene la compañía. Esta compañía está creciendo más o menos a un 5 o 6% en ventas y está cotizando per 30. Es una locura eso para Apple en la actualidad. Y todo esto fue un poco por esta euforia que hay ahora de que Apple también va a meter la IA en sus nuevos iPhone. Bueno, pues ahí la acción subió un poquito en bolsa y eso que los múltiplos pues ya venían bastante exigentes, ahora subieron un poco más. Y bueno, ahí fue cuando solté un poco de posiciones. ¿Y qué es lo que hice con esas posiciones que solté de Apple? Pues las pasé a AutoZone. AutoZone es una compañía que vende repuestos de automóviles en Estados Unidos. Es una compañía caníbal, digámoslo así, es una compounder, ¿vale? Y es una compañía que lo hace muy bien en bolsa. Y hicimos un vídeo también hace bastante poco donde analizábamos la compañía, el modelo de negocio y también establecíamos el precio objetivo. Y AutoZone en la actualidad, desde mi punto de vista, está dando una oportunidad espectacular para entrar en esta compañía. Esta compañía no suele dar oportunidades para entrar. Si queréis echarle un ojo al vídeo porque es muy interesante. De hecho, más o menos desde que fue más o menos por esta fecha cuando hice el vídeo, que fue más o menos cuando entré en una nueva posición en AutoZone. Fijaos, por ejemplo, que compré una posición de AutoZone en junio de 2022 y ha subido un 34% en bolsa. Y fijaos que he comprado también en diciembre de 2023 y desde entonces ha subido un 7% en bolsa. Es una compañía espectacular para atender de pilar de cartera. Más cosas. Nvidia. Nvidia también hicimos un vídeo hace poco, establecimos el precio objetivo, calculamos el valor intrínseco y analizamos un poco el modelo de negocio. Y cuando hice el vídeo más o menos también fue cuando entré en esta posición. Nvidia cuando yo entré estaba a una valoración que daba bastante correcta, daba un buen retorno para los próximos años y es que más o menos mantiene el volumen de ventas que preveíamos en el vídeo. También tenemos Mastercard. Mastercard cuando también hicimos un vídeo hace relativamente poco y fue más o menos cuando entré en esta compañía junto con Visa. Visa ya la tenía y incrementamos alguna posición también cuando hicimos ese vídeo de Visa y Mastercard, ¿vale? Que fue, bueno, más o menos en esta fecha. Son dos compañías que, para el que no lo sepa, son compañías tecnológicas, ¿vale? Aunque estén ligadas al sector financiero, realmente tienen poco y nada que ver con el sector financiero. Se parecen mucho más a una tecnológica. Porque, para el que no lo sepa, por lo que hay debajo de estas compañías es una red de procesamiento de pagos. Entonces, todo aquel que pasa por esa red de procesamiento de pagos cobra
un peaje Visa o Mastercard, depende cuál de las dos. Estas dos compañías son casi como un monopolio o un duopolio en este caso. También hicimos un vídeo, os recomiendo encarecidamente que lo veáis porque analizamos el modelo de negocio de las dos y también calculábamos el valor intrínseco y el precio objetivo de aquí a 5 años. Meta también estaba dando, pese a todo lo que ha subido el año pasado, también está a una valoración correcta, es decir, tenemos un buen retorno si invertimos ahora de aquí a los próximos 5 años. También os recomiendo que veáis el vídeo donde analizamos las grandes tecnológicas, porque ahí también calculamos el valor intrínseco de Meta. Cuando hicimos ese vídeo, más o menos fue cuando entré en Meta, que fue pues en abril, y desde aquel entonces, bueno, pues Meta había caído un poquito y ha repuntado otro poquito. Pues eso, mirar el vídeo porque también es bastante interesante. Fijaos que también tenemos una pequeña parte del Standard & Poor's 500 con el VOO. También tenemos una pequeña parte con el holding empresarial de Louis Vuitton. Esta empresa también ya habíamos hecho algún vídeo y la habíamos comentado en el canal. Es una empresa muy interesante. También tenemos una pequeña participación de Amazon. Fijaos que también tenemos una pequeña participación de Globant. Globant ya hace bastante tiempo que la tengo. Creo que la adquirí en 2020. Bueno, lo tenemos aquí. La tenemos en 2022. Esta compañía llegó a subir un 40% desde que la tuve yo y como hay esa ralentización que os comenté en el sector IT, bueno, pues ha caído y de hecho hace un par de semanas que la tenía en negativo. Para mí Globant es una de las mejores empresas que hay. Por ahí se dice que Accenture es la más grande y que es la más potente. No sé si es por una cuestión de patriotismo o qué, pero para mí Globant es una de las mejores. Pero no es solo por eso, es por las ventas que presenta, por cómo está implicada en la IA. Bueno, Globant, por eso decidí mantenerla. Fijaos que también tenemos una pequeña parte de Adobe, un 2% en lo que supone de mi cartera. También tenemos el ETF VTI, que esto es el total stock de market de Estados Unidos. Tenemos una pequeña participación de Hermès, ¿vale? Hermès, la habíamos comentado en el canal ya hace unos meses. El problema es un empresón. Esta compañía siempre lo hace bien. El problema de esta compañía es que siempre está cara. Entonces, es difícil encontrar una oportunidad de Hermès para entrar en bolsa. Yo entré con un pequeño porcentaje, pero me la estaba jugando básicamente. Y de momento me salió bien. Fijaos que entré en enero de este año y lleva un 11% en bolsa. Lo que pasa es que llega a haber una mala noticia y me va a tirar el precio de la acción un 20 o un 30%. Como es una pequeña parte, pues bueno, me da un poco igual. Progressive Corporation, bueno, esta es una aseguradora, probablemente es una de las mejores aseguradoras que hay. Es un empresón, ¿vale? Y también está dando una pequeña oportunidad en la actualidad. Había corregido algo en bolsa y está dando una pequeña oportunidad. Yo entré en diciembre de 2023 y fijaos que ha subido un 36,51. Fijaos que cuando entré también había hecho un vídeo y os comentaba por qué habían caído, porque habían caído estas acciones en esa época. Y habían caído un poco por la inflación y porque no habían tenido en cuenta que iba a haber inflación y por tanto no habían repercutido esos incrementos en los precios en las pólizas. Por lo que las ventas de este tipo de compañías se había ralentizado justamente por no tener en cuenta esa inflación y por tener que pagar los choques o los siniestros que hubiese habido por ahí con un incremento de precios. Recordad que las pólizas se hacen al inicio de año, bueno, cuando firmas la póliza, y se van renovando cada año. Entonces, claro, si tú calculaste que, imagínate, pues una póliza de 100 euros, pero resulta que los repuestos te subieron un 10, un 20, un 30%, pues es evidente que no tuviste en cuenta ese incremento y las ventas se te van a ver perjudicadas, ¿vale? Entonces, esto le pasó a esta compañía y a muchas aseguradoras. Y eso lo comentamos en un vídeo que hicimos de François Rochon, que había hablado con el CEO de una compañía aseguradora y bueno, en ese vídeo lo explicábamos con más detalle. Fijaos que también tenemos una pequeña parte de Coupang. Esta empresa es
como el Amazon de Corea, ¿vale? Yo la descubrí por un inversor que es Druckenmiller, Stanley Druckenmiller. Bueno, pues él tiene esta acción, bueno, es una buena empresa, hay un crecimiento espectacular en Corea y bueno, pues esta empresa es evidente que se va a ver beneficiada porque es como el Amazon, pero de Corea. Fijaos que tenemos una parte también es una parte bastante pequeñita de TFI International. Esta es una empresa de logística que también lo hace muy bien, trata muy bien al accionista. Tengo que hacer un vídeo explicándolas porque es interesante que la tengáis en el radar. Fijaos que esta compañía yo la adquirí en diciembre de 2022 y ha subido un 42% en bolsa. Kinsale es otra aseguradora, lo que pasa es que esta aseguradora es una small cap. Entonces, bueno, hay que tener un poco de cuidado con las small cap. Es decir, en una small cap, si hay algo es mucho más volátil que una big cap, ¿vale? Entonces, bueno, pues con este tipo de empresas hay que tener cuidado, hay que tener menos participación. Es una empresa que lo está haciendo muy bien, está creciendo en ventas a un nivel espectacular. Ya habíamos hecho un vídeo, la volveremos a repasar, pero hay que tener en cuenta que es eso, es una small cap y que hay que tener cuidado y hay que obrar en consecuencia, es decir, tener una pequeña participación en la cartera y que no suponga un gran porcentaje, porque si te cae un 20, un 30, un 40%, como puede ser el caso de las small cap que son dedicadas al sector TI, que te cae un 30 o 40%, si te cae ese porcentaje, que no te suponga en la cartera pues un desastre, es decir, que no tengas en tu cartera pues yo que sé, un 15 o un 20% de 15 y si te cae un 30 o 40% que no te comas toda esa bajada. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta eso. Y bueno, esta criptomoneda que me regalaron los de eToro, que no me acuerdo si eran $2 o $3 o $5 o lo que sea, bah, la tengo ahí porque no la toqué. Y tengo estas dos pequeños ETFs del Standard Poor's 500, ¿vale? Que son, bueno, pues muy pequeñas participaciones. Y bueno, para los que seáis un poco más cotillas o chusmas, como le decíamos en Argentina, aquí tenéis el valor de mi portafolio en eToro, ¿vale? Tengo $8.727 invertidos en esta cartera y se ha revalorizado pues $3.037, lo que supone un 34,8%. Y fijaos también las estadísticas que tengo en eToro. Bueno, pues tengo una clasificación de riesgo de 4, es bastante bajo para cómo clasifican los de eToro. Fijaos que tengo 102 operaciones totales. Tengo un 82,36% en acciones, un 15% en ETF y un 1,96% en criptomonedas. Esto la verdad que no sé dónde sale porque no tengo un 2% en criptomonedas. No está muy bien calculado. No sé si estará teniendo en cuenta aquellas operaciones que hice de criptomonedas en el pasado. También fijaos que aquí me pone que de las 102 operaciones que hice, 71,5% fueron rentables. Vale, aquí también hay que tener en cuenta esas operaciones de criptomonedas y también esas operaciones que cerré de las tecnologías, o sea, de las empresas TI, que algunas cerraron en pérdidas. Vale, yo cerré no porque cayeran en bolsa, sino porque veo una ralentización en el sector y considero que hay más oportunidades, por ejemplo, en AutoZone que tener la pasta invertida ahí. O en Nvidia también, o en Meta, por ejemplo, o en Visa, o en Mastercard. Vale, entonces fijaos que de las operaciones frecuentes, bueno, tenemos aquí a Google, Microsoft y VGT. VGT es un ETF del sector tecnológico. Tenía posiciones en este ETF, las he cerrado todas, ¿vale? Porque, bueno, como veis, estoy muy cegado a tecnología y estoy tratando de diversificar hacia otros sectores. No porque tenga nada en contra de la tecnología, sino por, bueno, pues tener un poco más diversificada la cartera. Fijaos que hago operaciones, 1,89 operaciones por semana. Las tengo de promedio 24 meses. Suele ser más tiempo el que las tengo de promedio, pero bueno, pues hago una estimación ahí que me está desvirtuando un poco la media. Soy un inversor de largo plazo, escojo acciones de muchísima calidad y que estén a una valoración razonable. Es decir, si la plantilla me da que al precio que está la acción en la actualidad va a tener un retorno si va a tener un retorno mayor del 13 o el 15% anualizado, pues ahí invierto en esa empresa. Si es menor, no invierto en esa empresa. Fijaos que bueno, aquí estoy activo desde 2017, teniendo en cuenta esas operaciones con criptomonedas y por tanto las semanas que estuve rentable fue un 55,56%. También, bueno, pues teniendo en cuenta esas criptomonedas, ¿no?
Y bueno, esta es mi cartera que tengo en MyInvestor. Fijaos que actualmente vale 26.215 euros. Estoy haciendo aportaciones periódicas desde casi desde inicios de 2023, que esto es lo que os digo siempre. Bueno, esas son las comisiones, son 250 euros todos los meses. Y eso es lo que ayuda a hacer esa bola de nieve que sea mucho más grande. Fijaos que cómo va creciendo pues ese capital. Fijaos que en 2022, bueno, pues estuvo lateral, pero yo fui incrementando alguna posición, pero lo cierto es que empecé en 2023. Lo que pasa es que aquí no se ve bien, se veía mejor en el otro. Pero fijaos cómo esa línea azul, que es la que es lo que el valor de tu cartera, y la línea naranja es lo que vas invirtiendo. O sea, fijaos cómo cada vez se va separando más esa línea azul. Y eso es lo que podéis ver en cualquier calculadora de interés compuesto. Eso, con el pasar de muchísimos años, esa línea azul se empieza a hacer exponencial. Entonces, fijaos que aquí tenemos lo que vale mi cartera y lo que valía cuando entró en MyInvestor. Fijaos que valía 19.000 euros, 19.750 euros, y se ha revalorizado un 32%. Y mi cartera desde el inicio de los tiempos, ya también teniendo en cuenta cuando empecé a invertir en los fondos de inversión, pues se ha revalorizado un 91,67%. Es que probablemente hay gente que esto lo esté confundiendo, pero tú cuando tienes un fondo de inversión puedes traspasarlo de uno a otro sin tener que tributar nada en el fisco. Esto por lo menos es en España. No sé en otros países si será igual. Entonces por eso se ven estos retornos. Entonces yo tenía esos fondos de inversión y los traspasé a un fondo de inversión pasiva. O sea, puedes traspasarlos desde uno de gestión activa a uno de gestión pasiva, ¿vale? Y bueno, como veis, pues tenemos ese 91% de rentabilidad con este. Fijaos que este es el X-Ray de mi cartera, es el informe que puedes bajar de la página de MyInvestor, en este caso de mi cartera. Fijaos que solo tengo acciones en Estados Unidos, y esto es porque es el Standard & Poor's 500. Solamente tengo un fondo indexado que replica ese índice. Fijaos que bueno, aquí vemos todas las acciones mejor dicho, el top 10 de las acciones del Standard & Poor's 500. Eso sería realmente el top 10 de las acciones de mi cartera, pero como solo es un fondo indexado, pues serían esas acciones. Aquí se ve el X-Ray de... Esto creo que es mi cartera. Pero bueno, yo aquí en este MyInvestor empecé a invertir aquí. Entonces no sé por qué está mostrando esto. Fijaos que en el último año ha tenido un 26% de retorno, y en los últimos 5 meses me imagino que esto será el Standard & Poor's 500. La verdad es que no lo sé. Aquí pone que los últimos 5 años ha sido de un 15,84. Ese retorno no lo tuvo mi cartera, ya os lo digo. Entonces puede ser que haya sido el Standard & Poor's 500. Y el ETF mejor dicho, el fondo de inversión que tengo es el Fidelity S&P 500 o S&P 500 Index. Está en euros y es de acumulación. ¿Por qué es de acumulación? Porque yo prefiero que el propio fondo de inversión me reinvierta los dividendos por mí. Es decir, a mí nunca me viene el dividendo, entonces yo no tengo que pagar al fisco por esos dividendos, y con la consecuente pérdida de poder adquisitivo al final del periodo, ¿no? Es decir, de esta forma lo que me estoy ahorrando es pagar impuestos por esos dividendos tanto en Estados Unidos como en España, como es mi caso, y además de las comisiones que tendría que pagar si quisiera reinvertir esos dividendos. Porque recordar que el Standard & Poor's 500 tuvo un retorno del 10% anualizado contando los dividendos, es decir, reinvirtiendo los dividendos. Pero claro, de ahí tienes que descontar las comisiones de reinvertir los dividendos y los impuestos. Entonces, bueno, con fondo de acumulación pues te ahorras todo eso y ya te lo reinvierten por ti. ¿Y qué de vosotros? ¿Invertís vuestro dinero en acciones, en fondos de inversión, en ETFs, en renta fija, en renta variable? ¿Cómo lo hacéis? Dejádmelo en la sección de comentarios.